Tengo este video aquí en X que vamos a estar reaccionando, que es un tema bastante polémico en Estados Unidos, pero al ustedes no estar en Estados Unidos me siento más cómoda a lo mejor hablando de él, porque en Estados Unidos creo que ni me atrevería a hablar de esto, porque es un tema muy sensible y vamos a ver por qué. Y es una mujer afroamericana, una mujer negra en Estados Unidos, que habla sobre la palabra N en Estados Unidos. La palabra N en Estados Unidos, para la gente que no lo saben, es N, bueno, hay diferentes versiones. Está N-I-G-G-E-R, que si dices eso, buena suerte porque te van a ahorcar y yo por respeto jamás me atrevería a decir eso. No diría ninguna, pero mucho menos esa, sí está súper mal. Y luego está la típica que es N-I-G-G-A, que esta la ves en canciones de rap todo el tiempo. Canciones rapeadas por negros. Si eres un blanco, que es lo que vamos a hablar ahora, no puedes decir esta palabra ni en canciones de rap, ni hablando con personas, da igual, es una palabra fuera de límites para las personas que no son negras en Estados Unidos. Y bueno, vamos a estar tocando este tema y este TikTok o lo que sea que tengo aquí es de una mujer negra en Estados Unidos que dice 10 formas en las que dices la palabra N sin decir la palabra N. Como va a sugerir aquí básicamente que aunque tú vivas en Estados Unidos, aunque tú nunca digas la palabra N, te parezca esto de que puedes decir o no decir esta palabra una tontería, te parezca o no una tontería, que aunque no digas esta palabra, sigues siendo racista porque hay otras palabras que dices o otras versiones que dices que ya son racistas también. Vamos a verlo para que haga un poquito más de sentido que mi explicación sobresaturada. Y voy a ir traduciendo lo que dice ella. A ver. 10 ways to use the N-word. 10 formas, a subir el volumen, en la que dices la palabra N, the N-word en inglés, sin decir la palabra N. Por cierto, un poquito de contexto histórico. digo que no voy a hacer la intro más y aquí sigo. Un poco de contexto histórico, porque la gente que no son de allá estarán como, ¿de qué está hablando Maricel? En Estados Unidos, durante la esclavitud, había una palabra que se usaba para referirse a los esclavos traídos de África, que era N-I-G-G-E-R, entre otras. También se decía negro, que es como, esa sí la puedes decir en Estados Unidos, no como refiriéndote a alguien, jamás, pero de forma histórica podrías usarla. Que es como negro, pero pronunciado de otra forma, negro. Este tipo de palabras lo usaban los dueños de los esclavos para referirse a sus esclavos. Tengo entendido que no era siempre de forma despectiva, simplemente se referían a ellos usando esta palabra, pero siendo el caso de que eran sus esclavos, siempre iba a ser despectivo de todas formas, ¿no? Porque son tus esclavos, no hay forma de tratarlos bien, aunque los trataras bien, es considerado despectivo, ¿me entiendes? Entonces, con el paso del tiempo, esta palabra, ya cuando se terminó la esclavitud y tal, sí siguió siendo usada de forma muy despectiva por aquellas personas que eran blancas y racistas hacia los negros. Y ya con el tiempo, el racismo sistemático en Estados Unidos sí tuvo su fin. Que exista racismo en Estados Unidos como lo existe en cualquier otro país es obvio porque el racismo existe en cualquier parte del mundo, pero racismo sistemático, tipo que hayan leyes que discriminen a una persona en base a su raza, eso no existe. No existe, por mucho que escuches cosas por ahí, no existe. Y en cuestiones sociales te sorprenderías el racismo verdadero que existe, que está más bien en contra de otras razas, no las negras, créeme. Nadie se metería ahí jamás. Pero bueno, ya con el final del racismo sistemático en Estados Unidos, estas palabras de las que va a estar hablando ella aquí, las palabras de la N, la empezaron a usar las personas negras en Estados Unidos, las personas de descendencia africana, entre ellos, como para tomar ese poder de vuelta, supongo, ¿no? Como nuestros ancestros se los decían sus dueños, pues ahora tú y yo lo vamos a usar, pero solo entre nosotros. Y de forma, como decir colega en España, es como decir hacer en Cuba, es como decir este tipo de cosas. Entre ellos no es un insulto ni remotamente. A veces lo usan como un insulto, pero casi nunca es un insulto. Es como decir amigo, compañero. Pero si una persona blanca la usa, o una persona que no es afroamericana, aunque sea con las mejores intenciones del mundo, está muy mal visto. Está muy mal visto. Hay excepciones de gente que se han criado a lo mejor en partes donde hay muchos negros, como por ejemplo el Bronx o algo así. El Bronx creo que es más latino que otra cosa, ¿no? Como mucho boricua y dominicano, pero sí hay bastantes negros. Pero por poner un ejemplo, porque ustedes no conocerían otros lugares. Chicago, como si tú creciste en Chicago, como en The South Side, que es una parte muy mala, muy peligrosa, y que la población es mayormente afroamericana. Si creciste ahí y eres latino, o eres blanco, o eres mixto, y creciste con negros, hay algunos que si usas la palabra N, no lo tomarían muy mal. Como que no, te aceptan como que eres parte del grupo. Pero generalmente, sobre todo actualmente con el wokismo, es muy mal visto que cualquier persona que no sea de color negro lo diga. Incluso
incluso si eres una persona que no eres de color negro, que eres de color blanco, pero eres sudafricano. Como por ejemplo en Sudáfrica hay muchas personas que son blancas, son africanos y probablemente lleven bastantes generaciones ahí, su familia, porque vengan de Holanda o yo qué sé, pero son blancos y aunque ellos sean más africanos que el mismo estadounidense negro, que hace generaciones y generaciones que no viene de África su familia, estaría muy mal visto que usara esa palabra. Entonces, esto tiene mucho que ver con cosas políticas, con cosas sociales y hay tremendos debates con eso. Hay gente que piensa que es una tontería, que sea tan estricto la cosa, y les digo, es muy estricto, o sea, hasta el punto que yo cuando estuve en la universidad, en Estados Unidos la gente... Yo diría que los que no son latinos, por regla general, la gente joven escucha mucho rap. Entonces yo en la universidad eso es lo que se escuchaba, como que todos escuchábamos rap. Y la mayoría de canciones de rap son cantadas por negros y la mayoría dicen la palabra N. Y cuando cantabas una de estas canciones o ibas a un concierto o algo así, o incluso los raperos que son blancos, no puedes decir la palabra. Cuando llega esa palabra en la letra de la canción, y más que súper rápido, tienes que omitirla. Si eres blanco, si eres negro, no. Es súper incómodo, es una situación muy incómoda. Entonces hay mucho lío con eso, como decía, hay gente que dicen que es una exageración, que no debería ser tan así, hay otros que están como, no, es lo mínimo que podemos hacer es no decir esa palabra. Yo odio la confrontación, odio meterme en problemas, independientemente de lo que pueda opinar con respecto a ello, jamás me atrevería a decir la palabra. Entonces vamos a ver aquí lo que nos dice esta mujer. Ya esto sí ya es puro wokismo, lo que va a decir ella, porque según lo que va a decir ella, aunque no digas la palabra N, eres racista, usando otro tipo de cosas. Without saying the N-word. If you use any of these terms or phrases in reference to black people, you are just as racist as the person that actually uses the N-word. Lo que decía, que si usas las siguientes palabras que ella va a comentar, aunque nunca uses la palabra N, eres igual de racista que las personas que sí usan la palabra N. Y por cierto, sí existe un porcentaje pequeño de personas en Estados Unidos que son blancas específicamente, pero bueno, puede ser de todo, pero específicamente blancas, que usarían esa palabra N de forma racista en contra de los afroamericanos en Estados Unidos porque saben que les insultaría muchísimo. Pero, a diferencia de lo que puedas pensar si vives en otros países y estás consumiendo muchas cosas de Estados Unidos y tienes esta idea de que hay mucho racismo en Estados Unidos, ese porcentaje de gente es muy diminuto, muy diminuto. Nadie se atrevería nunca a decir eso porque es así de serio allá. Here are the words: thug, ghetto, welfare queen. Ok, de estas palabras yo digo bastante y no me considero racista ni remotamente. Thug es una palabra como que eres un malo, así, como que eres de barrio. Una palabra que se usa mucho en las canciones. Eso no tiene nada de racista en mi opinión. La siguiente es ghetto. Esa yo la digo bastante. Ghetto es simplemente un barrio malo. Y lo puedes usar como un calificativo, como mis pantalones hoy son muy ghetto, mis pantalones son muy vulgares o los que tengo puestos. Entonces si yo estuviera con una chica que habla inglés le diría, oh my god, my pants are so ghetto. Pero eso no me hace racista, es simplemente una expresión. Por eso es que estas cosas ya son woke y llegan a otro nivel. La siguiente es welfare queen, reina de ayudas. Eso sí supongo que entiendo porque lo podría ver mal, pero ni que los negros fueran los únicos que reciben ayuda en Estados Unidos. De hecho, no es el caso. Lazy, race. ¿Vago? ¿Perdona? ¿No le puedo decir vago a mi hermano? ¿O él no me puede decir vago a mí? ¿Estamos siendo racistas cuando nos decimos vago? ¿Qué? Baiter, race grifter, threatening. Race baiter, race grifter. Esto creo que es como cuando alguien intenta parecer una raza que no es o algo así. Angry. ¿Qué? ¿Amenazante? ¿Enfadado? ¿Estas son palabras racistas? ¿Are you for real? Dangerous. Or peligroso. Si le dices a alguien que es peligroso, estás siendo racista, aunque sea chino. you say that we're playing the victim or we are a diversity hire. O cuando dices que se están haciendo las víctimas o que los están contratando por diversidad, que también está siendo racista. Que yo no creo que es el caso. Yo no creo que es el caso porque en Estados Unidos existe, sobre todo cuando yo vivía allá, asumo que todavía existe, lo de, bueno, si Kamala está corriendo para ser presidenta, existe sin duda todavía. Affirmative action, lo de acción afirmativa, que tienen que tener cierta cantidad de mujeres, cierta cantidad de personas de cierta raza, en cupos, en universidades, etc. Y es verdad, yo en la universidad a la que yo entré, habían personas ahí que no tenían calificaciones para entrar. Es una de las mejores universidades a nivel mundial, no exagero. Y habían personas que estaban ahí que no eran inteligentes, que estaban ahí puramente por el color de su piel, por ser latinos también. Y yo no entro porque yo siempre tuve las calificaciones independientemente What the hell are we gonna do without men? Gracias por la suscripción, soy like Mary, pero estoy en Kika ahora. Yo siempre tuve las calificaciones
independientemente de que fuera latina o no. Pero había gente que estaban ahí puramente por eso, sin duda. What you actually mean to say is the N-word. Just stop it. If you say these words or phrases, you are calling us the N-word. If you say these ignorant racist terms or phrases around your children, you're also teaching your children to be racist just like you. Que si dices estas palabras que eres racista, que si dices estas palabras alrededor de tus niños, los estás enseñando a ser racista. So I have good news and bad news for you. Here's the bad news. You're not as non-racist as you thought you were, and you're certainly not anti-racist. Las malas noticias es que no eres poco racista como tú pensabas o cero racista como tú pensabas. Here's the good news. You can unlearn all the racist crap you've been taught and reject white supremacist ideologies that... La buena noticia es que puedes borrar todas estas cosas racistas que has aprendido y dejar atrás toda la supremacía blanca. Flashbacks, o sea, flashbacks de la gente woke. La cantidad de veces que tenía que oír lo de supremacía blanca, no puedo. you've believed for your entire life. Que has creído toda tu vida. Ok, ya, cuando yo escucho supremacía blanca, aunque yo no soy considerada blanca por la gente woke en Estados Unidos, yo soy considerada brown, soy considerada de color, pero aún así lo de escuchar lo de la supremacía blanca ya yo pasaba ahí. Y puso aquí Richard Cooper, que es un escritor red pillar y un youtuber red pillar, si no lo conocen. La gente más racista son esta gente extraña y sin duda, gente que tienen eso tan metido en la cabeza, que están tan obsesionados con eso, esos son la verdadera gente racista. Porque, y hay mucho, lo que yo estaba diciendo, hay mucha gente negra que les da igual todo esto y que les da igual lo de la palabra. Yo tenía un amigo cuando estaba en la secundaria en Miami que era muy moreno de piel, era nicaragüense, pero era muy moreno de piel y sí se había criado en un barrio un poco más pobre, donde había muchos latinos y muchos negros, y se crió con ellos y él sí decía esa palabra y a sus amigos no le importaba. Entonces hay gente así, pero luego hay gente que es como que no tienen otra cosa en la cabeza que el wokismo y que somos unas víctimas y que porque alguien diga peligroso ya están siendo racistas. Aprendiendo cómo hablar sin que te digan racista en Estados Unidos.